amor propio es uno de esos conceptos que todo el mundo usa, pero nadie sabe si para todos significa lo mismo. De hecho, generalmente uno suele decirle a sus amigos que les falta amor propio cuando están metidos hasta el cuello en una relación tóxica. Cuando a una persona tú le caes mal y quedas en ridículo por algún comentario o algo que hiciste, te pueden decir: ámate un poco, weón, te quedando en ridículo. O a veces cuando alguien tiene una actitud demasiado egocéntrica que llega a ser desagradable, podemos también decir, por ejemplo, que esa persona tiene demasiado amor propio. Para mí tiene que ver mucho con dos palabras que están relacionadas. Por un lado, autoconcepto, que en mi caso lo interpreto como todas las ideas o creencias que tengo respecto a mí mismo. Por ejemplo, yo me considero una persona creativa, enojona, desordenada, simpático, no muy atractivo físicamente, aunque igual de repente me saco un provecho. Y con todos esos elementos me hago una imagen de mí mismo. Y por otro lado tenemos el autoestima, que en mi caso sería la valoración que hacemos respecto de nuestro autoconcepto. Por ejemplo, ¿cómo me siento al saber que me considero enojón y creativo? ¿Acepto las cosas buenas y malas que tengo de manera equilibrada o suelo enfocarme en un solo lado? Por ejemplo, constantemente sentir que no valgo lo suficiente. ¿Estoy demasiado preocupado constantemente de lo que otros opinan de mí y cuando alguien tiene una opinión no favorable, inmediatamente mi imagen se transforma en eso que el resto me dice que soy? Yo sé que hay muchísimos otros factores que influyen, pero me centro en estos dos que me parecen clave porque por un lado me dicen cómo creo que soy y luego cómo me siento respecto a lo que creo que soy. Muchas veces en la búsqueda por sentirme mejor terminé recurriendo a algunos libros de autoayuda que me daban ciertas técnicas para poder mejorar mi autoestima y mi amor propio. Por ejemplo, me decían que tenía que hacer constantes autoafirmaciones positivas y visualizarme a mí en alguna situación deseable, aunque en este momento eso no fuera lo que realmente estaba pasando. Y aun cuando me sintiera mal, terrible o como que soy lo peor del mundo, el lenguaje construye realidades y si constantemente me estaba diciendo cosas positivas, ese tipo de afirmaciones se iban a, de alguna manera, materializar en mi realidad. Iba a terminar co-creando esta autoimagen positiva y el universo me iba a responder con lo mejor que tenía para darme. Me sonaba súper bien la idea y lo intenté durante varios años en lapsos esporádicos y aunque lo hacía una y otra vez, al final solo terminaba sintiéndome peor porque por un lado no podía dejar de pensar lo que realmente sentía en esos momentos en donde estaba mi autoestima un poco baja y por otro lado además sentía que ni siquiera era lo suficientemente bueno como para seguir las instrucciones de un libro y que eso funcionara. O sea, si me repetía todos los días que valgo lo suficiente y que soy bueno y todas esas cosas, pero aún así seguía sintiéndome mal, era porque yo estaba mal, ¿cierto? Porque no podía ser que el libro de la programación neurolingüística este no es de eso. Cuando uno es más pequeño, el tema del amor propio es terriblemente más complicado porque a esa edad tú ni siquiera tienes una identidad bien formada, de hecho es bastante frágil. Los adultos a uno le dicen, tú tienes que quererte y aceptarte por lo que eres. Pero yo lo único que hacía era preguntarme en esa época, ¿y quién soy? ¿Y quién soy? ¿Quién chucha soy? ¿Qué soy? Si bien todos tendemos a identificarnos con las cosas que hacemos, mientras más pequeño creo que eso es incluso más fuerte. O sea, yo era miembro de una banda, estudiante del colegio, hijo de mis papás, desordenado o algo así, por lo que me decían mis profesores, y probablemente si en esa época hubiera tenido una pelea con algún miembro de la banda y eso se hubiera acabado o se hubiera repetido de curso, mi autoimagen, mi autoestima, mi amor propio se hubiera derrumbado así pero totalmente. Aunque en otros casos parecía que tuviera un amor propio así como muchísimo más sano de lo que realmente era. Por ejemplo, cuando constantemente me sentía más inteligente o mejor que los demás en discusiones y no podía aceptar que yo estuviera equivocado, o por ejemplo, en otros casos donde yo creía que era mucho más autosuficiente de lo que realmente era, y muchas de esas actitudes súper inmaduras que hablan más de un amor propio inflado más que de un amor propio alto. Entonces, aunque parecía que me estaba comportando como alguien que tenía un amor propio bastante alto y que tenía mucha seguridad en sí mismo, la realidad era que yo solamente estaba tratando de escapar de las situaciones que me hicieran ver no autosuficiente o que me hicieran notar que estaba claramente equivocado, porque si eso pasaba, inmediatamente empezaba a venir la cadena de pensamientos donde en realidad me daba cuenta que yo era solamente un fraude y que todo lo que pensaba y lo que decía estaba mal, inmediatamente
se destruía la ilusión del amor propio. Ni siquiera se me venía el pensamiento como de, oye, a lo mejor en esto que estás haciendo no eres tan bueno, a lo mejor esta discusión que tuviste, hablaste de más, fuiste demasiado apresurado. No, sino que rápidamente venían todos los recuerdos de las veces que la embarré, cuando dije algo desubicado, cuando me equivoqué, cuando me rechazaron, y de un momento a otro pasaba de sentirme una persona normal a una persona worthless. Y después venía el clásico, el autoabuso. Nacho, ¿cómo tan ahueonado? Si tú sabís que eres estúpido, ¿por qué intentas esto y piensas que igual te va a salir bien? De hecho, ¿por qué siquiera intentas algo si tú sabes que te va a terminar saliendo mal? Y un montón de otras recriminaciones que al final terminaban quitándome las ganas de hacer todo y paradójicamente terminaban reforzando la idea de que no sirvo para nada. Esa ha sido mi dinámica prácticamente toda la vida y recién bien entrado en mis 20s decidí ponerle un poquito más de atención a eso y tratar un poquito, no sé, de cambiarlo. El primer factor que me hizo cuestionarme todo fue volver a pensar en mí, pero esta vez en tercera persona. A ver, Ignacio, ¿qué pasaría si tú, así como tú te tratas con insulto y tirándote para abajo y todo eso, qué pasaría si ese fuera un buen amigo que tú tienes? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Nada, yo creo que le diría que no se tiene que tratar así, que una persona como que tiene que quererse un poquito, que todos hacemos cosas que nos salen mal, que todos de repente somos egoístas, nos equivocamos, pero eso no significa que uno tiene que culparse toda la vida por eso, ni mucho menos. ¿Por qué nos cuesta tanto vernos como si fuéramos un amigo al que queremos mucho y cuando tenemos una situación difícil, en vez de tratarnos como nuestros propios tiranos y agarrarnos a correazos mentales por cumplir expectativas que en primer lugar muchas veces sabemos que no somos capaces, somos un poquito más cariñosos? En vez de tirarnos las penas del infierno encima, motivarnos un poco, o si no podemos, recurrir a alguien que sí pueda. No tiene sentido. Es tanta el ansia de cariño y aceptación que tenemos, aunque no nos demos cuenta, que al final vamos por la vida intentando cumplir expectativas. De nuestra familia, de nuestros amigos, laborales, del colegio, de la universidad. Metas relacionadas a cómo nos deberíamos ver para ser lo suficientemente atractivos, qué cosas deberíamos saber para ser lo suficientemente inteligentes, qué deberíamos hablar para ser lo suficientemente interesantes. Y no nos paramos a pensar en algo que puede sonar muy cliché, pero no nos paramos a pensar en el amor, weón. Y el amor en general yo creo que no se trata de cumplir expectativas, sino que se trata de aceptar que la otra persona tiene un lado y un aspecto que puede ser muy de mierda, pero primero, ¿quién no tiene un lado muy de mierda? Y segundo, el que alguien tenga cosas malas, ¿le quita todo lo otro bueno que tiene? Es súper fácil amar a alguien que no se equivoca, que es amable, simpático, cariñoso, cocina bien, es perfecto, tiene dinero, estabilidad económica, estabilidad emocional, pero eso no existe, no existe. Y si alguien se siente así en algún momento, probablemente sea transitorio porque la vida sube y baja y a veces estamos acá y a veces estamos en la caca. Y además la presión social y especialmente las redes sociales nos terminan presionando a que mostremos siempre como la mejor parte de nosotros. Esa vacación bonita, esa buena experiencia que tuvimos, esa comida rica, y de a poco vamos construyendo esta especie como de avatar, como de proyección de nosotros, de lo que queremos mostrar, y cada vez se hace más difícil mostrar realmente lo que somos. O por otro lado, terminamos mostrando una parte totalmente triste y lamentable de nosotros y la terminamos creyendo cuando realmente todo tiene dos lados. Y después de todo eso ya dicho, ¿en qué quedamos? ¿Qué somos entonces? Nada, solamente una persona. Creo que el amor propio no se basa en lo que me gustaría llegar a ser para sentirme completo, sino que en lo que genuinamente creo que puedo llegar a ser. Y para eso se necesita autoconocimiento. Y para el autoconocimiento se necesita trabajo. Y ese trabajo cuesta. Tenemos que preguntarnos cosas. ¿Cuáles son mis cosas negativas? ¿Se me vienen rápidamente? Sí. ¿Cuáles son mis cosas positivas? ¿Se me vienen rápidamente? No tanto. Parece que tengo un problema, ¿o no? Podría hablar con un amigo para confesarle esto que me está pasando, para ver si me puede ayudar un poco a ver esas cosas que yo tal vez no quiero aceptar de mí, porque sí, para poder aceptar las cosas buenas de uno sin soberbia hay que ser valiente, porque claramente al fallar en eso uno va a tender a pensar que uno no es bueno en eso, pero uno se equivoca, uno falla, uno no es perfecto. Y eso se tiene que grabar en la cabeza, porque en la medida en que podemos aceptarnos con amor, vamos a ser capaces de aceptar nuestros errores y de trabajar de hecho para mejorarlos. Entonces ahora queda la pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú tienes amor propio?
¿Qué es para ti el amor propio? Me lo puedes dejar acá en los comentarios. Recuerden, chicos, que si les gustan este tipo de temas y quieren seguir indagando y hablando conmigo y con más gente como yo, lo único que tienen que hacer es ir a mi canal de Twitch, donde todos los miércoles estamos hablando de esto y mucho más, y todos los días tenemos actividades muy entretenidas. Se los voy a dejar en un comentario fijado. Nosotros nos vemos en un próximo video, chiquillos. Muchas gracias por estar acá. Espero que vaya muy bien esa búsqueda del amor propio. Lengüetazo para ustedes.